con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación que deberá contener. Número 1, los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles. La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye a su calificación jurídica. Los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. 4. La calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. La indicación del tribunal competente para el juicio. El Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación las actuaciones y medios de investigación materiales que tengan en su poder y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo. Bien, entonces, estos son los requisitos que debe contener el escrito de acusación. Vamos a analizar en este momento uno por uno. Siempre les recuerdo que si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor la pueden formular de inmediato para poder explicar y ampliar. Entonces, nuestro acto conclusivo, escrito de acusación, cada uno de estos elementos, si se dan cuenta, hay unos que son bien sencillos, que inclusive hasta los pudiera comprender una persona que no es abogado penalista o que no es estudiante de derecho, pero créanme que en la práctica, lo que vemos todos los días en los tribunales de justicia, se cometen errores. Y por esos errores, lamentablemente, se absuelve a personas que a lo mejor son culpables. O, en algunos casos, se sobresee desde la audiencia de etapa intermedia. Entonces, vamos a analizar los elementos. Lo primero, que es lo más básico, compañeros, lo más sencillo, está acá, lo vamos a subrayar. Los datos del imputado. Recordemos que nuestro Código Procesal Penal usa indistintamente esos términos: procesado, imputado, sindicado, etcétera. En la doctrina le llaman el sospechoso, el encartado, etcétera. Pero en nuestro caso, aunque el código dice el imputado, recordemos que aquí ya es una persona que está acusada, y ya se le llama acusado porque ya se presentó una acusación en su contra. Una pregunta sería, ¿a quién se le denomina en el proceso penal guatemalteco como acusado? Bueno, a la persona en contra de la cual ya se formuló una acusación, por ejemplo, por asesinato, por violación, por violencia contra la mujer, por lavado de dinero u otros activos, que fue el ejemplo que yo les mandé a ustedes de acusación, etcétera. Entonces, una persona, cuando ya se ha presentado la acusación en su contra, ya es un acusado. Nótese que es acusado, no es condenado porque aún no se le ha condenado, es una persona que mantiene su presunción de inocencia. Entonces, lo primero son los datos personales del imputado, ¿verdad? Estos datos que sirven para individualizar al imputado, la primera característica que hay que darse cuenta, compañeros, que acá es un poquito general el artículo, ¿verdad? Porque solamente lo voy a subrayar, dice acá, los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, nada más. Pero por lógica, como juristas, ya como estudiantes que ya hemos aprobado Derecho Civil 1, 2, 3, Derecho Notarial, etcétera, ¿cuáles son esos datos básicos que sirven para identificar o individualizar a una persona? Bueno, en primer lugar, el nombre, nombres y apellidos completos. Segundo lugar, ¿cuál podría ser? La edad, el estado civil, la nacionalidad, la profesión u oficio, entre otros. Estos son los datos básicos que se espera que contenga un escrito de acusación para identificar o individualizar al imputado. Notas esta palabrita individualizar. ¿Por qué dice individualizar? Porque es para diferenciarlo de otra persona. Porque alguien, por ejemplo, puede tener un homónimo, y lo hemos visto, ¿verdad? Alguien que se llama igual que uno. Por ejemplo, si dice el señor Freddy Orellana, bueno, hay más personas que se llaman así, pero si ya lo identificamos con la edad, con la profesión y su oficio, con el estado civil,
con la nacionalidad, etcétera, ahí ya lo vamos a poder individualizar, ya vamos a poder identificar de qué Freddy Orellana, de qué Juan Pérez, etcétera, se trata. Entonces son datos para identificar o individualizar a la persona. Reitero, lo dice así general el Código Procesal Penal, pero son los datos esenciales: nombre, edad, estado civil, etcétera. Enseguida, por razones obvias, el nombre del abogado defensor. Nótese que aquí ya en una audiencia de etapa intermedia, ya con un escrito de acusación, aquí sí hay un abogado colegiado activo que está ejerciendo la defensa técnica de un sindicado. Entonces, recordemos que puede haber dos modalidades de abogado: el abogado que labora en el Instituto de la Defensa Pública Penal, o bien un abogado en el ejercicio liberal de la profesión, un abogado particular. Allí pues debe de ir el nombre del abogado defensor. Y en tercer lugar, ¿verdad? Este inciso A, el lugar para notificarles. Nótese que acá, vean compañeros, habla en plural, dice para notificarles. Por eso algunas acusaciones dicen: al señor imputado se le puede notificar en tal casa, y a su abogado defensor se le puede notificar en tal oficina profesional o en tal sede del Instituto de la Defensa Pública Penal. Entonces, también en la práctica se suele dar que a veces, sobre todo cuando es defensa pública penal, va a ser una misma oficina para que los dos queden notificados, tanto el sindicado como su abogado defensor. Y en algunos casos, lamentablemente, cuando se ha dictado medida de coerción de prisión preventiva, la cual es la medida más extrema, compañeros, a la persona se le va a notificar al centro de detención preventiva donde se encuentre detenido. Léase preventivo para hombres de la zona 18, preventivo para mujeres Santa Teresa zona 18, Mariscal Zavala, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo importante es que se consigne el lugar donde puedan ser notificados el defensor y la persona acusada o imputada, como indica el Código Procesal Penal. Levanta la mano Yuli, adelante, por favor. Licenciado, disculpe, yo entré 3 minutos tarde a su clase y no sé si hablaron respecto al nombre del defensor en el documento que usted nos envió. Solo indicaba que ya se había consignado el nombre y la dirección para notificaciones en la primera declaración, algo así decía. ¿Eso es correcto o es incorrecto? Sí, Yuli, todavía no hemos hablado de eso, pero al finalizar ya vamos a analizar si ese ejemplo que yo les mandé reúne o no los requisitos que ahora estamos analizando, pero eso va a ser posteriormente. Bien, entonces, levanta la mano Elmer Dubón, adelante. Licenciado, yo quería preguntarle, en el ejemplo que usted nos envió, estaba especificado todos los requisitos, tenía como el título, por ejemplo, datos que sirven para identificar, y ahí venían los datos aparte. Luego el número 2, todas las acusaciones deben de ir así como el ejemplo que usted nos envió. Sí, de hecho yo diría que de las que yo he visto, que son cientos, ¿verdad? Gracias a Dios en toda esta carrera judicial, siempre llevan ese encabezado, literalmente con estos incisos que estamos analizando el día de hoy, y es correcto, es una técnica correcta. Gracias, licenciado. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces ya vimos los datos para individualizar al imputado y nombre de su abogado defensor y lugar para que se les notifique. Bueno, en segundo lugar, inciso 2, ¿verdad? Artículo 332 bis del Código Procesal Penal vigente. Lo vamos a agrandar aquí un poquito. Bien, entonces dice número 2, se podría decir que esta es el alma de la acusación, compañeros. Acá es donde está la absolución o la condena o el sobreseimiento o la apertura a juicio de un ser humano. Por eso es muy importante, es esto, es la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. En mi opinión personal, esta es la parte más importante del escrito de acusación en el código, en el proceso penal guatemalteco actual, porque es esto lo que el juez va a analizar en la audiencia de etapa intermedia, y eso también es lo que va a analizar un tribunal si se abre a juicio el proceso. Se recuerdan que ya cuando vimos ejemplos prácticos de denuncia, de querella, de prevención policial, allí
hay un apartado que dice un hecho circunstanciado, del cual hablamos. Y yo les dije que ahí hay 3 elementos: tiempo, modo y lugar. Tiempo es el día y la hora en que se cometió el delito. Lugar es la dirección donde se cometió el delito, y modo es la forma en la cual se cometió el delito, es decir, qué medios se utilizaron. Pues bien, a esto se refiere. Es la relación, tiene 3 adjetivos, noten ustedes: clara, dice, precisa y circunstanciada. Entonces, cuando hablamos de una relación, básicamente es eso, es describir hechos, indicar de qué se le está acusando al sindicado, cuáles son los hechos que pudo haber cometido, es decir, qué fue lo que hizo. Se robó un vehículo, abusó sexualmente de una persona, coordinó el asesinato de una persona, vendía droga. Esa es la relación clara, precisa y circunstanciada. Entonces, esa relación debe ser clara, ¿por qué? Porque no debe ser confusa, debe ser lo más sencilla posible, no debe lugar a duda, no debe tener, debe de dar lugar a dudas, sino que debe ser clara, no debe ser oscura, ambigua, difícil de entender. Por ejemplo, si a una persona la están acusando que le quitó la vida a otra, bueno, ¿cómo es el lenguaje más claro y sencillo? Sería: porque usted con un arma de fuego le disparó 5 veces a una persona en el estómago y por lo tanto le quitó la vida, ¿verdad? Eso es una relación clara. Otra relación clara, por ejemplo, podría ser: porque usted en el parqueo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, utilizando herramientas, abrió un vehículo, el cual usted se lo llevó y el vehículo fue encontrado posteriormente por la Policía Nacional Civil. Es decir, son palabras claras, no son palabras oscuras o ambiguas. También tiene otro adjetivo, es precisa. Precisión tiene que ver con que al sindicado se le explique en este escrito de acusación qué fue lo que hizo y qué lo pueda entender. Precisa porque, por ejemplo, la dirección, ¿verdad?, en dónde se cometió el hecho, en qué calle, en qué avenida, en qué parada de bus, o si fue una aldea donde no hay nomenclatura municipal, en qué aldea, en qué cantón, en qué paraje. Si no hay nomenclatura, entonces con coordenadas GPS, en qué coordenadas cometió usted el delito, pero debe de ser preciso. Y por último, tal vez es un tanto redundante, ¿verdad?, pero dice el código circunstanciado, es decir, se deben de consignar las circunstancias en las cuales se pudo haber cometido el delito. Un ejemplo: fue en despoblado, fue en la calle, fue en un campo de fútbol, o el delito se cometió adentro de un apartamento, o se cometió en un penthouse de la zona 14, ¿en dónde se cometió el delito? Eso es circunstanciado. Entonces, esta relación clara, precisa y circunstanciada, que es lo que en la práctica más problemas da, es tiempo, modo y lugar. Decirle al acusado de qué se le está señalando, cuál fue el delito, el cual probablemente cometió. Y por último, indica acá, ¿verdad?, del hecho punible. Obviamente el hecho punible es el delito por el cual el sindicado quedó ligado a proceso en una audiencia inicial o denominada audiencia de primera declaración. Este es el hecho punible que se le atribuye ¿a quién? Al procesado. Y en segundo lugar, aparte de la relación de los hechos, también debe de contener su calificación jurídica. Es decir, si una persona le quitó la vida a otra, ¿qué delito es? Es homicidio. Si una persona le exigió un lucro injusto a otra, ¿qué delito es? Es extorsión. Si un hombre utilizó violencia física en contra de una mujer, ¿qué delito es? Violencia contra la mujer. Si un hombre abusó sexualmente de una mujer, ¿qué delito es? Violación. Es decir, esa es la calificación jurídica, es decir, tipificar los hechos. Primero se le explica cuáles son los hechos que se le atribuyen y después se les da una calificación jurídica, es decir, cuál es el delito que se le está atribuyendo, según el Código Procesal Penal o bien leyes penales especiales. Continuamos entonces. El siguiente requisito que indica el Código Procesal Penal, lo vamos a colocar acá, es acá, el tercero. Los fundamentos resumidos de la imputación. Es decir, acá ya al sindicado se le explicó los hechos en los cuales posiblemente él pudo haber participado.
Ya se dijo tiempo, modo y lugar, su calificación jurídica provisional, pero lo que trata el código es de dejar bien amarrado esto, que la acusación sea clara. Entonces, esos fundamentos resumidos, como su nombre lo indican, es un resumen, ¿verdad? Un resumen de lo que, un resumen o una conclusión, se podría decir, de el hecho que se le atribuye a la persona acusada. Y muy importante, dice, con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. Vamos a explicar esto. Vamos a un delito contra la vida, un homicidio, analicemos. El Código Penal que dice quien diere muerte, es decir, una persona que le quita la vida a otro ser humano comete un delito de homicidio, es decir, mató a otra persona, cometió un delito donde el bien jurídico tutelado es la vida humana. Entonces, esta expresión de los medios de investigación utilizados que determinen la probabilidad de la comisión del delito es que se debe de indicarle al sindicado qué medio de investigación permite acreditar determinado acto que se le está atribuyendo. Lo voy a explicar. Si el homicidio fue cometido con un arma de fuego, por ejemplo, una pistola Glock calibre 9 milímetros de fabricación estadounidense, ahí va a decir, mire señor sindicado, a usted se le está acusando que usted le quitó la vida a otra persona con una pistola. ¿Y cómo demuestro yo esto? Bueno, con mi dictamen pericial, donde la pistola fue analizada en el laboratorio forense y allí en el apartado de conclusiones dice que la pistola era marca Glock de fabricación estadounidense calibre 9 milímetros. Pero también dice que usted le quitó la vida porque le dio 5 disparos con arma de fuego en el tórax y que eso le causó la muerte. ¿Cómo yo fiscal acredito eso? Bueno, lo acredito con un dictamen pericial de la necropsia médico forense. Y esa necropsia dice en su apartado de conclusiones que el agraviado, quien en vida fuera el señor fulano de tal, él sufrió heridas internas, etcétera, y que como consecuencias de ellas usted le quitó la vida. Eso lo dice en un dictamen que documenta la necropsia. Obviamente la necropsia también fue practicada en un laboratorio forense. Otro medio de investigación podría ser para acreditar cuál fue el lugar de los hechos. Bueno, que el Ministerio Público cuenta con un álbum fotográfico y que en las fotografías allí está el cuerpo tendido en el escenario criminal y ahí se le tomó fotos al contador de energía eléctrica, a la dirección de la casa y por lo tanto allí se determina que ese lugar existe. En ese lugar usted le quitó la vida a otro ser humano. Entonces, esta es la manera como los medios de investigación utilizados determinan la probabilidad que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. Un último ejemplo podría ser que cómo acreditamos que el imputado estaba presente ahí en el lugar de los hechos y que él fue el que desfundó el arma y le causó la muerte a otro ser humano. Bueno, porque hubo 2 testigos presenciales que vieron cuando él le disparó y aparte había una cámara de una empresa privada y en esa cámara se ve cuando usted desenfunda el arma y de una manera fría usted le da muerte a otra persona. Esa sería la relación con la cual los medios de investigación determinan la probabilidad que el imputado efectivamente cometió el delito y que por lo tanto se debe abrir a juicio por medio de un auto de apertura a juicio. A ver, pide la palabra Mildred. Claudina, adelante. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, buenas tardes. ¿Cuándo es que se usa la planimetría, algo así? Planimetría. Planimetría. ¿Cuándo es que se usa eso? ¿Para ubicar el lugar o...? Sí, exacto. La planimetría es un medio de investigación que casi siempre se adjunta aquí con el escrito de acusación para acreditar la existencia del lugar de los hechos. Es decir, para acreditar la existencia de la escena del crimen o el escenario criminal, como le llaman los criminalistas. Entonces, allí es cuando se utiliza la planimetría para poder acreditar la existencia material de ese lugar. Si es una calle, si es un apartamento, si es una playa, es un río, etcétera. Para eso es que se utiliza la planimetría. Y la planimetría, quienes la practican son los técnicos en investigaciones criminalísticas del Ministerio Público. Ellos son los que llevan el equipo adecuado y hacen la planimetría. En palabras sencillas, para que los demás compañeros comprendan, planimetría es elaborar un plano.
y que con ese plano nos ayuda a identificar el lugar donde se cometió el delito. Entonces, planimetría es la utilización de un plano en la administración de justicia o para el esclarecimiento de la verdad. No sé si quedó clara ahí la respuesta, compañera. Sí, gracias. También incluye medidas de GPS o algo así, ¿no? Todo. Fíjense Todo. que en el proceso penal tenemos lo que se llama libertad probatoria, es decir, que tanto el Ministerio Público como la defensa técnica o el querellante adhesivo tienen la libertad de proponer medios de investigación o medios de prueba siempre y cuando se hayan obtenido legalmente sin violar derechos fundamentales de otra persona. Entonces, era lo que les decía con anterioridad. La planimetría está bien, pero recordemos que en nuestra Guatemala aún hay aldeas, hay caseríos, hay parajes que no tienen nomenclatura municipal, es decir, las casas no tienen número. Nosotros acá en la ciudad, pues todo lo identificamos por una dirección. Por ejemplo, en la 18 Avenida 1-20, Colonia El Milagro. O por ejemplo, en la tercera avenida 4-11 de la zona 1. Todo tiene un número, tiene nomenclatura, de ahí viene la palabra numeración, un número, ¿verdad? Todo tiene nomenclatura, pero en nuestras aldeas, y no solo en los departamentos, acá en el departamento de Guatemala, yo estoy seguro que hay algunos municipios que tienen áreas montañosas donde no hay nomenclatura. Por ejemplo, el municipio de San Juan Zacatepeques, el municipio de Palencia, hay áreas montañosas muy bonitas, por cierto, un muy buen paisaje, pero no hay nomenclatura, no tienen un número las calles, no tienen un número las casas. Entonces, allí la planimetría considero yo que se puede utilizar, pero no sería tal vez lo más idóneo. ¿Cómo vamos a individualizar ese lugar? Con las coordenadas, porque las coordenadas GPS, eso sí no falla. Eso es lo que utilizan los ejércitos, lo que utilizan las empresas privadas. Las coordenadas GPS son únicas y ahí se puede individualizar en dónde está el lugar, aunque no hayan direcciones, aunque las casas no tengan número. Ahora le llaman, ¿verdad?, los ingenieros la geodesia, le llaman, ¿verdad?, que hay varias formas de utilizar las coordenadas, ver el movimiento de la tierra y poder establecer la existencia real de un lugar de los hechos. Voy a poner otro ejemplo. Zona 16, Centro Comercial Cayalá. Fíjense ustedes que ahí por donde están Jacarandas de Cayalá son unos condominios muy lujosos, muy bonitos, muy exclusivos. Pero ahí el tema que se da es que hay una parte que no se distingue bien si es zona 16 o si es zona 15. Entonces, imagínense ustedes, la acusación no la va a presentar el Ministerio Público diciendo, porque usted, señor Juan Pérez, le dio muerte al señor fulano de tal con arma de fuego en la tercera avenida 2-1. Zona 15 o puede ser zona 16. Ahí ya estamos igual que Cantinflas o que el Chavo del 8, ¿verdad? Eso ya no es lógico. Entonces, ¿cómo hace el Ministerio Público para individualizar el lugar? Con las coordenadas o con el GPS, porque nosotros podemos tener duda, bueno, ¿será zona 15 o será zona 16? No, mejor con las coordenadas GPS, porque las coordenadas sí son precisas y ahí se va a individualizar en qué lugar se cometió un delito, por ejemplo, de homicidio, de secuestro, de violación, etcétera, cualquier clase de delito. Lo importante es que el lugar de los hechos quede bien individualizado por cualquier medio. Y reitero, esto de las coordenadas se puede utilizar en cualquier lugar, porque inclusive aún acá en zona 14, zona 15, hay problema de diferenciar las zonas. Bien. ¿Queda ahí bien contestada la pregunta? Sí, licenciado, muchas gracias, quedó claro. Entonces vamos a continuar. Acá entonces vimos que esos fundamentos resumidos es un resumen y se tiene que indicar con qué medio de investigación se va acreditando cada hecho de tiempo, modo y lugar. Siguiente requisito de la acusación es el número 4. Allí se indica la calificación jurídica del hecho punible. En realidad aquí sí es repetitivo nuestro Código Procesal Penal porque la calificación, compañero, ya la habíamos visto acá, ¿ven? En el inciso 2, aquí está su calificación jurídica, pero acá se repite. Se indica la calificación jurídica del hecho punible. ¿Cuál es la calificación jurídica del hecho punible? Reitero, es el tipo penal, es el delito por el cual lo están acusando. Lo están acusando de portación ilegal de arma de fuego, lo están acusando de secuestro, lo están acusando de parricidio. Esa es la calificación jurídica. ¿Qué delito cometió?
ya sea de los que están consignados en nuestro Código Penal o en leyes penales especiales, ley de armas y municiones, ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, ley contra el lavado de dinero u otros activos, etcétera. Entonces, acá tenemos lo que es la calificación jurídica del hecho punible. Pero continúa, porque indica acá el código. Solo le pido a alguien ahí que está rayando con rojo, por favor, que detenga ahí su... Muchas gracias, para que aquí se vea clara la presentación. Entonces, lo siguiente es, en la calificación jurídica del hecho punible, indica razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido. Solo nuevamente le pido creo que es el compañero Luis Fernando que está rayando por ahí, que por favor no raye porque todos los compañeros quieren leer acá el texto. Gracias. Tal vez ahí se le desactivó su aparato. Bien. Entonces indica razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido. Lo que sucede, compañeros, es que en algunas acusaciones no únicamente hay un acusado. Pueden haber 2, 3, hemos tenido unas de 20, 25, 30, cuando son pandillas, son maras o grupos de delincuentes. Entonces, se debe de razonar el delito que ha cometido cada persona, porque la acusación no únicamente puede versar sobre un delito. Por ejemplo, al señor Juan se le puede acusar de homicidio, pero al señor Pedro únicamente de robo agravado, a la señora María de encubrimiento y a la señora Erika se le puede estar acusando también de homicidio. Es decir, pueden haber varios indicados y cada quien puede estar ligado al proceso por un delito distinto. Por eso dice, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido. La forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias. Acá me detengo. ¿Por qué dice aquí la forma de participación? Porque una persona puede ser autor, puede ser cómplice, puede ser inductor, ¿verdad? El grado de ejecución, porque el delito puede ser consumado o puede ser en grado de tentativa. Si una persona le dispara a otra y lo mata, hay un delito de homicidio consumado. Pero si una persona le dispara a otro y aunque lo deja grave, un mes en el intensivo, intubado, en área crítica, pero esa persona se recupera, esa persona sana, bueno, no lo mató, pero aquí hay una tentativa, porque la intención, ¿cuál era? Darle muerte. El ser humano que le dispara a otro varias veces es para matar, ¿verdad? Entonces, allí, si es que no hubo legítima defensa, ahí lo que hubo es un delito de homicidio en grado de tentativa. Por eso acá el código dice, el grado de ejecución puede ser delito consumado o delito en grado de tentativa. Siguiente elemento dice las circunstancias agravantes. Recordemos que el Código Penal, ¿verdad?, contiene ciertas circunstancias que agravan la pena, ¿verdad? Es decir, a la persona no se le va a imponer una pena mínima, sino que va a ser una pena intermedia, una pena máxima, porque hay circunstancias agravantes. ¿Cuáles son las agravantes? Bueno, un ejemplo, la cuadrilla, es decir, cuando el delito se comete entre varias personas, ¿verdad? Otra circunstancia agravante podría ser la nocturnidad, es decir, el delito se cometió de noche, o bien que el delito se haya cometido adentro de una casa, ¿verdad? Lo más sagrado que tiene el ser humano, su vivienda, su casa, donde está su familia. Esas son circunstancias agravantes y las debe de indicar la acusación. Pero también pueden haber circunstancias atenuantes. ¿Cuáles son las circunstancias atenuantes? Bueno, las que indica ahí nuestro Código Procesal Penal, ¿verdad?, que le van a atenuar la pena a una persona. Es decir, cuando esta persona actuó, se podría decir por equivocación, pudo haber sido por miedo, por un montón de cosas, pueden haber circunstancias atenuantes. Y, por último, tenemos esto, inciso 5. La acusación debe contener la indicación del tribunal competente para el juicio. Si el delito se cometió en el municipio de Guatemala, ¿cuál va a ser el tribunal competente? Bueno, va a ser el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. ¿Verdad que tribunales tenemos como 13, tenemos en el Departamento de Guatemala, pero ahí es el que se asigne por sorteo aleatorio. Pero si la acusación fue presentada en el departamento de Zacapa, el tribunal competente va a ser el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Zacapa.
o bien si la etapa intermedia la va a conocer un juzgado de mayor riesgo, el tribunal competente para el desarrollo del juicio, si es que se abre a juicio, va a ser un tribunal de mayor riesgo. Entonces, esa es la indicación del tribunal sentenciador que sería competente si es que se abre a juicio, porque recordemos que también el proceso a estas alturas se puede clausurar o se puede provisionalmente, o bien se puede sobreseer, y allí ya no hay juicio, ya no hay tribunal competente para el desarrollo del debate oral y público. Entonces, estos, compañeros, serían los 5 elementos, los 5 requisitos esenciales que debe contener el escrito de acusación como un acto conclusivo presentado por el Ministerio Público. Previo a ello, creo que Mildred volvió a levantar la mano. Perdón, licenciado, no la había bajado. La había dejado levantada. Bueno, sí. Acá ponen en el chat por casillero electrónico también. Me imagino que se debe referir a las notificaciones, efectivamente. También actualmente, si el abogado está adherido al sistema casillero electrónico, también ahí puede ser notificado, ¿verdad? Entonces me considero que a esto se refiere la compañera Karen. Esto relativo a este numeral, lo vamos a poner aquí en pantalla, es indicación del lugar para notificarles. Efectivamente, en algunos casos, si el abogado defensor o el fiscal así lo manifiestan, puede ser por casillero electrónico, y que no es otra cosa que por una especie de correo electrónico. Así es como se le va a notificar a cada una de las partes. Entonces, estos son los 5 requisitos de la acusación. Por favor, alguien que le dé lectura al último párrafo, el que tenemos acá remarcado con celeste, por favor. Sí, licenciado. El Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación las actuaciones y medios de investigación materiales que tenga en su poder y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo. Bien, entonces, en ese orden de ideas, acá es algo ya más de hecho, ¿verdad? Dice que el Ministerio Público, con la acusación que va a remitir, ¿verdad? Todas las copias de los elementos de investigación con los cuales cuente, que pueden ser actas, álbumes fotográficos, planimetrías, fotografías, etcétera. Esto se refiere con las actuaciones, ¿verdad? Los medios de investigación materiales es otra cosa. Ahí podría ser objetos, armas de fuego, podría ser granadas, podría ser droga, etcétera. Pero esto sí no lo van a llevar al juzgado, sino que esto va a estar documentado allí en las actas o en los álbumes o en los peritajes que practique el Ministerio Público. Y algo muy importante, ¿cuál es el objetivo del escrito de acusación? Es vean, convencer al juez. ¿Pero convencerlo de qué? No de la culpabilidad o inocencia de ninguna persona, porque ello todavía no se discute acá. La inocencia o la culpabilidad de una persona únicamente en un juicio, pero acá es la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo. Por eso es que el juez, cuando dicte su auto de apertura a juicio, siempre va a decir que abre a juicio porque hay una probabilidad de la comisión de un hecho delictivo y hay una probabilidad que el sindicado haya podido haber participado en él. Es decir, aquí solo hablamos de probabilidades, pero es una probabilidad racional, porque es una probabilidad basada en los elementos de investigación con los cuales presenta el Ministerio Público. Acá en el chat hay algunas preguntas, dice Andrés Pernía. ¿Qué pasa si el MP al momento de hacer la relación circunstanciada omite o añade delitos que no se cometieron? Está mintiendo y está cometiendo un delito, ¿verdad? Porque en la acusación únicamente pueden versar aquellos hechos por los cuales se dictó auto de procesamiento. Es decir, si la persona quedó ligada a proceso por robarse un vehículo, la acusación va a ser por robarse un vehículo. Si el autoprocesamiento fue porque la persona cometió violencia contra la mujer, la acusación va a ser por violencia contra la mujer, nada más. Ese es el principio de congruencia. Entonces, en la acusación únicamente deben de encontrarse aquellos hechos por los cuales la persona quedó ligada a proceso y que hay una probabilidad que los haya cometido para que el juez resuelva si abre a juicio, si clausura provisionalmente o si sobresee el proceso. Hay otra pregunta.
indica la compañera Astrid Elizabeth Lick. La acusación se presenta después del ofrecimiento de prueba o antes. Gracias, se presenta antes. Recordemos, lo vamos a repetir, la acusación es un acto conclusivo. Con ello concluye el Ministerio Público su investigación y la acusación se va a presentar para que sea discutida en la audiencia de ofrecimiento de prueba. Para que sea discutida en la audiencia de etapa intermedia. El ofrecimiento de prueba únicamente se va a llevar a cabo si se abre a juicio el proceso, si no, ya no. Entonces repito, el orden es así. Se presenta la acusación, se lleva a cabo la audiencia de etapa intermedia. Si se abre a juicio, se convoca audiencia de ofrecimiento de prueba. Si se sobresee o se clausura, ya no se convoca audiencia de ofrecimiento de prueba porque no va a haber juicio. Recordemos que en la audiencia de ofrecimiento de prueba, lo que se va a ir a proponer, lo que se va a ir a indicar es con qué pruebas quiero yo llegar al debate para convencer al tribunal de mi tesis, ya sea de mi tesis acusatoria, si soy fiscal, o de mi tesis de defensa, si soy abogado defensor. Bien, en el chat no hay más preguntas. En cuanto a lo que hemos hablado hasta este momento de estos elementos de la acusación, ¿habrá alguna otra pregunta? ¿La pueden formular ahora? Sí, Lick, perdóneme, tal vez me estoy adelantando, pero cuando dice, por ejemplo, que las pruebas o los medios de investigación en el último párrafo o materiales que se tenga para que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo. En el caso hablaba sobre un CD que se entregaba con los medios de prueba, pero en este caso, si es electrónico, tienen que ser las mismas copias como si fuesen en físico o con una copia bastará. Vamos a explicar eso. Miren, pues, el Ministerio Público debe de presentar el escrito de acusación con estos 5 elementos, pero ¿qué es lo que adjunta? Es la copia de los medios de investigación, que explicamos que pueden ser dictámenes periciales, actas de declaración, planimetrías, estudios de GPS, etcétera. Esto por lo regular va a acompañar una fotocopia, pero ¿qué es lo que sucede en la práctica? Hay acusaciones muy amplias, cuando son muchos los indicados o son delitos muy complejos, a veces la copia de esos medios de investigación puede ser 1000 folios, es decir, 1000 hojas, pueden ser 5000 folios, ¿verdad? O sea, 5000 hojas. Entonces, ¿qué hace la Fiscalía? Que todo esto lo va a quemar en un CD y en este caso va a presentar el escrito de acusación y la copia de los medios en un CD, y esto así se le va a entregar a las demás partes, a la defensa y a los querellantes adhesivos. Entonces, ¿cuántos CDs tiene que acompañar el Ministerio Público? La misma cantidad que acompañó de copias del escrito de acusación. Es decir, si hay 5 partes, bueno, 5 copias, una copia para cada parte, que en este caso la copia únicamente va a ser del escrito de acusación, y en el CD lo que va a ir va a ser la copia quemados o escaneados de los medios de investigación con los cuales cuente el Ministerio Público. Se da esto en casos muy fuertes. El problema que tenemos en la práctica, que a veces el Ministerio Público quema los discos compactos y a la mera hora no los abre la computadora del defensor o no los lee, entonces hay que volverle a decir, mire, por favor, quémeselo al abogado y que esto sea legible, que se pueda abrir en una computadora, pero son cuestiones ya accesorias. En la práctica, ese uso de la tecnología ha funcionado muy bien. No sé si se comprendió ahí la respuesta. Sí, Lick, esa era mi duda, de cuántas copias, si tenía que entregar el mismo número de copias en CD como en memoriales lo hubiera hecho en físico. Esa era mi duda. Sí, gracias, Lick. Exacto. Por cada copia del memorial de acusación, un CD para entregarle a cada una de las partes, ¿verdad? Bien, tiene la palabra Maritza. Licenciado, buenas noches. Adelante. Licenciado, yo tengo una duda, me queda una duda conforme lo que es la acusación. La acusación, usted estaba comentando que es un acto conclusivo, pero entre las etapas del proceso, como está el proceso el preparatorio, ¿en qué etapa ingresa lo que es la acusación? Como dice en el código también que ingresa en el procedimiento intermedio, entonces me quedo ahí como un poquito perdida porque como usted dice que es conclusivo. Sí, vea, es que voy a repetir, la acusación es un acto conclusivo de esa etapa de investigación, ¿verdad? Entonces, con la acusación, por así decirlo, ahí termina la primera etapa que podría ser como le denominan de instrucción, de investigación,
preparatoria y ahí nace la etapa intermedia. Y en la etapa intermedia, ¿qué es lo que se va a dar? La audiencia de etapa intermedia. Entonces, ese sería un ejemplo. Ahí finaliza esta cuestión preparatoria y va a iniciar la etapa intermedia, que termina con la audiencia de etapa intermedia, donde se discute si se abre a juicio, se sobresee o se clausura el proceso. ¿Quedó claro allí? Sí, entonces la acusación sería la etapa conclusiva sería lo conclusivo de la etapa preparatoria. Correcto. La acusación es el acto conclusivo de la etapa preparatoria o bien de la etapa de investigación complementaria, porque hay una persona ligada al proceso, y terminamos ahí esa fase de investigación, ese plazo de investigación, y ya iniciamos la etapa intermedia. Esa sería la respuesta. Gracias, licenciado. Bien, también levantó la mano, creo que Mildred la levantó otra vez. Es que lo respondió Mercedes, es que tenía dudas las copias de la acusación y sí es a todas las partes. Era esa mi duda. Gracias. Bien, entonces eso ya quedó la respuesta. ¿Alguna otra pregunta de lo que hemos visto hasta acá, compañeros, de los 5 elementos del escrito de acusación? ¿No? Bien, creo que en este momento no hay. Entonces, ahora sí, ¿se recuerdan ustedes que en la clase anterior les remitimos por allí lo que es un escrito de acusación? Fíjense que esa acusación que les mandamos ahí es de un proceso ya fenecido, es decir, que terminó, ya quedó firme la resolución, bastante reciente, ¿verdad? En este caso les mandamos un ejemplo de acusación real sobre un posible delito de lavado de dinero u otros activos. Era la acusación alternativa y la principal era por el delito de extorsión. Entonces, en este escrito les pregunto yo ahora a ustedes, ahora que ya sabemos los 5 elementos de la acusación, que esos también se van subdivididos, que tienen una función, que tienen un fundamento, que sirven para, como dice acá, convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo, esa acusación que yo me permití enviarles el ejemplo real, ¿cumple o no cumple con estos 5 requisitos que establece el Código Procesal Penal? ¿Será que llena cada requisito? ¿Será que quienes la redactaron se sujetaron a lo que establece nuestro Código Procesal Penal o no? Entonces ahora, por favor, quiero escuchar un par de opiniones. Buenas noches. Por ejemplo, para mí sí cumple con varios de los requisitos, pero empezando porque cuando identifica a la persona le cambia el apellido, no le pone Montenegro, sino Montnegro. ¿Cómo es? Montgro. O sea, no le pone la E. Esto ya prácticamente, si fuera el abogado de la defensa, es otra persona. No identificó plenamente al imputado. Me imagino que tuvieron que haber hecho alguna corrección, pero empezando por ahí, luego cuando identifica al abogado de la defensa, dice que son de datos conocidos en el expediente. Como no tenemos todo el expediente, habría que, pues, cotejar con que realmente sea el mismo abogado, porque acuérdense que a la primera audiencia muchas veces llega el abogado de la defensa pública y en la segunda audiencia él ya renunció, lo sustituyeron. Para mí que debía de haberlo identificado plenamente. Y lo último era lo de las copias del CD. Eso son las observaciones que yo tenía. Pero pues los demás requisitos sí están inclusive en el orden prístino que manda el código. Entonces, compañera, según su criterio, ¿sí cumple con los requisitos que establece la ley o no? Sí cumple, pero habría que subsanar algunas cuestiones que como le digo, lo del abogado de la defensa, corregir el nombre en el primer párrafo, el apellido de la señora, y pues lógicamente lo de las copias. Eso es lo único que son mis observaciones. Vale, después vamos a analizar cada intervención. Entonces, Edgar Adolfo tiene la palabra. Sí, buenas noches. Yo en mi razonamiento indiqué que no cumplía, porque pues me adhiero a lo que indicó a un inicio la compañera Yuli cuando que no se consignó el nombre del abogado y la dirección de recibir notificaciones. Y también pude observar que en la parte de los hechos, digamos, en la segunda parte, donde están la acusación, que hace la acusación y la acusación alternativa.
en la acusación principal, no sé si así es el nombre que lleva, pero así es. A pesar de que es por el delito de extorsión, coloca todos los elementos del delito de lavado de dinero y únicamente en la última línea de ese apartado hace una observación en la cual indica de que había sido ligado por el otro delito. Y luego la acusación alternativa nuevamente repite lo mismo de los elementos del delito de lavado de dinero. Entonces, en esa parte sí me quedó duda si esa es la forma correcta en que se debe redactar, porque en la primera pues tuvo que haberse colocado todos los elementos y todo lo relacionado al delito de extorsión, pero como solo dice, sin embargo, es el caso que el juez contralor decidió dictar el auto de procesamiento por el delito de extorsión, pero había hecho toda una relación del delito de lavado y seguidamente indica la alternativa y vuelve a indicar por el delito de lavado. Bien, entonces escuchemos ahora a Karen Cruz. Licenciado, buenas noches. En mi caso, para mí no cumple porque en primer lugar, pues no tenía los datos del defensor y en segundo lugar no tenía lugar para notificar. Bien. También levanta la mano Julie Franco. Licenciado, al igual que mi compañero, repito, era que no cumple todos los requisitos en cuanto a el nombre del abogado defensor y la indicación del lugar para recibir notificaciones. Volvemos a que era lo mismo que siempre dicen domicilio y no una dirección exacta de la vivienda o del lugar en donde se va a notificar. Y tengo otra consulta, o sea, al final las firmas, me genera duda, ¿verdad? Las firmas del defensor y de la persona acusada, eso no se firma o en qué momento lo firman ellos. Bien, entonces, ¿alguna otra opinión, compañeros? ¿Alguien más levantó la mano? Si cumple o no cumple con los elementos. Para mí no cumple por lo mismo que dijeron los compañeros, que no está consignado el nombre del abogado defensor ni dónde notificarle. Porque también encontré donde están los medios de prueba, el numeral 1 y 2, habla de otras personas, no de la sindicada, pero puede ser que a la hora que el juez diga, no lo tome como prueba, ¿verdad? Pero no sé, nada más, licenciado. Bien, ¿alguna otra opinión en cuanto a si la acusación real que se les envió, compañeros, cumple o no cumple con los requisitos del artículo 332 bis del Código Procesal Penal? Consulto, ¿podría ser que sí cumple y más es problema de forma? Vale, ahora al final vamos a analizar eso. ¿Alguna otra opinión? ¿Cumple o no cumple? ¿No? Bueno, vamos a ver el chat, a ver si hay algo por ahí. Dice Sofía, buena tarde, licenciado, yo considero que sí cumple. Dice. Bueno, ya no hay otra opinión, entonces ahora vamos a argumentar nosotros. Bien, levanta la mano Lilian, por favor, adelante. Lilian, ¿tiene el uso de la palabra? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Para mí sí cumple, pero yo estaba leyendo y sí hay muchas faltas de ortografía en ese documento y en donde detalla los ingresos y los egresos de la acusada. En los egresos decía 400 quetzales y en letras decía 2,000 quetzales o al revés, pero sí estaba esa incoherencia y faltas de ortografía que sí habían bastantes en el documento. Bien, otra opinión, compañeros, ¿cumple o no cumple con los elementos de la acusación? Bien, yo creo que ya no hay. Entonces vamos a argumentar nosotros. Fíjense, aquí dice, en el chat indica Aristides, sí cumple. Bueno, fíjense que las participaciones de ustedes todas tienen cierto grado de razón, es decir, son válidas. Nadie habló incoherencias o solo por llamar la atención, no, son válidas. Ahora les explico. Fíjense que un abogado defensor
lo que va a hacer es leer el escrito de acusación y analizarlo de dos maneras. En primer lugar, aspectos de forma. ¿Cuáles son los aspectos de forma, compañeros? Son estos 5 que nosotros vimos el día de hoy. Fíjense que hay muchos abogados que de esto se ganan la vida, llegar a audiencias de etapa intermedia, porque son 5 requisitos de forma. Es decir, se debe de analizar, por ejemplo, lo que decían, mire, Lic, pero fíjese que el nombre está malo, o no tiene dirección para notificar al señor abogado defensor, o en un lado le pone un nombre y en otro, en un lado le pone un delito y en el otro le pone otro nombre del delito. Estos son aspectos de forma. Pero los aspectos de forma, cuando no tocan el fondo del asunto, es decir, cuando no son graves, lo que se trata es de hacérselos ver al juez en la audiencia de etapa intermedia y que el Ministerio Público ahí los corrija. Por ejemplo, el Ministerio Público decirle, bueno, señor juez, sí corrijo esto, porque el señor, él no es de apellido Montenegro, él es de apellido Montenegro. Señor juez, yo también corrijo esto porque en realidad él se le debe notificar en la oficina profesional de la Primera Avenida 1-10 de la zona 2 de la ciudad de Guatemala. Es decir, son pequeños errores de forma que pueden corregirse o ser subsanados porque no colisionan con el fondo del asunto, que es lo que ustedes me dijeron. Claro está, si la pregunta técnica, así a secas es, ¿cumple o no cumple con los elementos? Ustedes están en lo correcto, no cumple. Porque la acusación debe ser precisa, el nombre debe ser claro, la dirección para notificarle al abogado defensor y al sindicato debe ser clara, si ahí lo dicen lo que estudiamos el día de hoy. Por ejemplo, compañeros, entre algunas otras cuestiones de forma que ustedes me indicaron, entonces sí, efectivamente es un error porque si el Código Procesal Penal así lo establece, así lo tiene que realizar el Ministerio Público, es decir, ahí hubo error. La otra forma en que el abogado defensor va a analizar la acusación son cuestiones de fondo. Estas cuestiones de fondo sí nos van a servir para pedirle al juez que sobresea el proceso o por lo menos que lo clausure provisionalmente. Es lo que indicaba acá el compañero, ¿verdad? Que decía, muy buena observación, pero mire, Lic, ¿cómo va a ser eso que acusan por extorsión y alternativamente por lavado de otros activos y los delitos son totalmente distintos? Sí, es cierto, esto no es técnico. ¿O cómo va a ser que en un lado indica que lo acusan de extorsión, pero esos hechos más parecen al lavado de dinero? Efectivamente, ese es un problema de fondo que puede dar lugar a que sobresean el proceso. Porque si yo en la acusación digo que yo, fiscal Ministerio Público, acuso a una persona de robo, pero ya en los hechos en realidad ahí no hay robo, sino que lo que hay allí es violencia contra la mujer, eso no tiene nada que ver. Entonces ese proceso hay que sobreseerlo, ¿verdad? Que es lo que en el análisis de fondo debe ver el abogado defensor, lo que decía acá el colega. Y también quien dijo, mire, Lic, son errores de forma que pueden corregirse. Sí, es cierto, son los errores de forma leves, que se pueden modificar o se pueden corregir. Ahora, el análisis de fondo, eso sí ya no se puede cambiar. Es decir, si los hechos se encuentran mal descritos, si no hay lugar, si no hay tiempo, si no hay modo, lo que va a pedir la defensa va a ser sobreseimiento. O por ejemplo, si hay tiempo, modo y lugar, pero no hay esto, les voy a enseñar aquí con el código en la mano, compañeros. Si el error está aquí, miren, y de esto que les estoy hablando, hay mucho abogado que de esto vive, ese es su trabajo. Esto, vean, si los medios, vamos, es más arriba, acá. Es acá. Si no hay una expresión de los medios de investigación utilizados, en este caso se puede pedir una clausura provisional porque se le puede decir, mire señor juez, aquí están acusando por homicidio, pero al arma de fuego nunca le practicaron un peritaje, no sabemos si está en capacidad de disparar, no sabemos qué marca es, no sabemos en qué país la fabricaron, etcétera. Por lo tanto, pido clausura provisional para que el Ministerio Público presente el peritaje balístico forense y presente un nuevo acto conclusivo. Por lo tanto, clausura provisional y que cese la medida de coerción a la cual está sujeto el sindicado, que puede ser prisión preventiva y va a recobrar su libertad. Entonces, ese es el análisis de fondo, establecer errores de fondo en cuanto a los hechos, en cuanto a si existen o no existen medios de investigación suficientes
que permitan establecer la probabilidad que el imputado cometió el delito. Entonces, son las dos clases de análisis, de forma y de fondo. En la acusación que yo les remití, el análisis de forma, efectivamente, compañeros, sí hay errores, hay deficiencias. Los nombres mal consignados, no hay dirección para notificar al sindicado, etcétera. En el análisis de fondo también hay problemas porque son dos delitos distintos. Se acusa principalmente por extorsión y alternativamente por lavado de dinero u otros activos. Son delitos distintos. Entonces, esto lo puede ir a argumentar la defensa para pedir el sobreseimiento del proceso, ¿verdad? Entonces, reitero, análisis de forma, análisis de fondo. Por eso les dije que sus opiniones en este caso son válidas, porque hay errores de forma y hay errores ya de fondo. Veamos el chat, hay una pregunta y dice, Lic, ¿y si es precisa entonces deben de tener menos hojas posibles? No, no, porque eso va a determinar los hechos que estén investigando. Por ejemplo, puede ser un hecho complejo de lavado de dinero entre sociedades anónimas en Guatemala y empresas en Shanghái, China, con intermediarios en Dubái o en Emiratos Árabes Unidos. Es decir, son hechos complejos que a lo mejor se van a describir con precisión, de manera clara y sencilla, pero van a abarcar un gran número de hojas. Ahora bien, si es únicamente un hecho, por ejemplo, el robo de una motocicleta en la vía pública, ahí sí, este apartado de hechos va a ser de una página, porque lo que se va a indicar va a ser tiempo, modo y lugar en el cual el acusado se llevó una moto ajena y se la quitó a su legítimo propietario. Es decir, va a depender los hechos que estemos investigando, si son complejos o no lo son, y también va a depender de la cantidad de medios de investigación que tengamos, porque hemos visto, por ejemplo, delitos de femicidio, que solo hay unos 12, 13 medios de investigación, pero que son suficientes para condenar a una persona. Pero hay otras que vamos a ver, por ejemplo, 100, 200 medios de investigación, porque fueron varias las agraviadas. Entonces va a depender de los hechos que estemos investigando, la cantidad de sindicados y la cantidad de delitos que pudieron haber cometido, en este caso, las personas acusadas. Entonces, este sería el análisis del escrito de acusación que les remití, análisis de forma o de fondo. Las opiniones de ustedes efectivamente son válidas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre lo que acabamos de hablar? Creo que no. Entonces, ahora, como les dije que era una acusación de la vida real, esto nadie me lo había preguntado, pero como es un caso fenecido, les voy a contar en qué terminó todo. Resulta que esta acusación efectivamente se dictó un auto de sobreseimiento. Se sobreseyó a favor de la persona acusada y ya la resolución quedó firme. Es decir, ya quedó irrevocablemente cerrado el proceso a favor de la persona acusada y ya no puede ser perseguida penalmente nuevamente por los mismos hechos, que son los efectos del sobreseimiento. Y solo para terminar, compañeros, ¿qué es la acusación alternativa? Pero previo a ello, pide la palabra Gloria Mercedes. Adelante. Sí, disculpe la molestia. ¿Podemos concluir entonces que el Ministerio Público aquí falló porque él tenía suficientes medios de prueba para poder montar un caso, pues, o sea, para poder abrir a juicio, pedir la apertura a juicio? Entonces, sí, podemos decir que el Ministerio Público solito se vició. No es que se vició. Recordemos que los seres humanos cometemos errores, no somos perfectos. Un médico puede operar a una persona y la persona por errores humanos puede fallecer. Un ingeniero puede construir un puente y ese puente, el primer aguacerito, lo bota. Es un error humano, ¿verdad? De la igual manera, los abogados cometemos errores, obviamente errores involuntarios, es redundante, ¿verdad? Pero cometemos errores y según mi criterio personal, en esa acusación hubo errores jurídicos. Eso sería la respuesta. Muchas gracias. Elmer, pide la palabra. Sí, licenciado, mi pregunta era la misma, pues, si a razón del sobreseimiento fue a razón de los errores, pero ya dio la respuesta. Sí, es que efectivamente, fíjense, compañeros, que si en el Ministerio Público existiera perfección, no fuera necesario que hubiéramos jueces, ¿verdad? ¿Para qué el juez, verdad? Por gusto, si el Ministerio Público fuera perfecto, pero para eso hay un juez contralor, para verificar si la acusación contiene o no contiene errores. Y si el juez se equivoca, para eso hay una sala de apelaciones. Y si la sala de apelaciones se equivoca, para eso está
la Corte Suprema de Justicia. Y si la Corte Suprema de Justicia se equivoca, para eso está la Corte de Constitucionalidad. Por eso es que estudiamos derecho, porque algunos van a ser fiscales, otros abogados defensores, otros van a ser jueces, otros van a ser investigadores, etcétera. Eso es lo interesante de la ciencia del derecho. Y ya solo para finalizar, compañeros, acusación alternativa. Eso está acá, ven. Alguien, por favor, que lea el artículo 333 que tenemos acá en pantalla. Licenciado. Acusación alternativa. Artículo 333. El Ministerio Público, para el caso de que el debate no resultaren demostrados todos o alguno de los hechos que fundan su calificación jurídica principal, podrá indicar alternativamente las circunstancias de hecho que permitan encuadrar el comportamiento del imputado en una figura delictiva distinta. Bien, aquí está la definición de acusación alternativa. Solo se me olvidó decirles algo. No crean ustedes que se absuelve o se sobresee a favor de una persona únicamente por errores, compañeros. No. También a una persona se le puede absolver o se le puede sobreseer porque es inocente. Recordemos eso. No toda la gente que detiene la Policía Nacional Civil es culpable. No toda la gente que aparece engrietada en las redes sociales o en la prensa es culpable. Mentira. Lamentablemente hay personas inocentes que han sido detenidas e inclusive han sido condenadas. Pero reitero, también hay veces que se sobresee o se absuelve porque es obvio, es notorio que la persona es inocente, porque también la Policía Nacional Civil o los investigadores pueden cometer errores y apresar a una persona que en realidad es inocente. Y qué bueno cuando un abogado defensor defiende a alguien inocente, porque todo fluye más fácil, todo es más sencillo, sin estar mintiendo, sin estar inventando falacias, ¿verdad? Esa era una aclaración. Entonces, la acusación alternativa, ese apartado también va en el escrito de acusación. Ahí dice alternativamente acuso por, pero esa acusación alternativa únicamente se va a dar cuando no se pueda probar el delito principal, pero el delito principal siempre debe ser más grave, es decir, acuso por asesinato y alternativamente por homicidio, porque la pena es leve. O acuso, acusación principal va a ser el delito de secuestro. Acusación alternativa va a ser un delito de encubrimiento, ¿verdad? Entonces, para eso es que funciona la acusación alternativa. Si el Ministerio Público considera que en determinado momento no van a haber elementos para que a una persona se le abra juicio o se le condene por un delito más grave porque falta algún medio de investigación, pero sí por un delito más leve, por un delito que tenga una pena menor. Eso es la acusación alternativa y ese apartado de acusación alternativa va allí en el escrito de acusación. Si no va en el escrito de acusación, no hay acusación alternativa y el tribunal únicamente podrá conocer la acusación principal que va en un solo hecho. Tiene la palabra Juan Palencia. Muy buenas noches, licenciado, con una pregunta. Eso me genera un poco de duda, ya que generan la acusación alternativa, o sea que el Ministerio Público tuvo que haber hecho una investigación previa para tener ese fundamento para hacer esa acusación alternativa. ¿Es así, señor licenciado? Disculpe. Exactamente. Es que mire, todo, la acusación principal y la acusación alternativa, todo debe ir basado en una investigación previa, objetiva, científica, técnica, jurídica y sobre todo hecha a conciencia diligentemente. Bien, Pamela Nicole, ¿tiene la palabra? Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes. Fíjese que me surgen dos dudas. La primera es, bueno, comprendo la parte en la que, si digamos existen errores de forma, pues el Ministerio Público tiene que subsanar esos errores, pero lo que no me queda claro es en qué momento lo hace, o sea, le dan un plazo y tienen que presentarlo otra vez en audiencia, o solo lo presenta, o sea, lo tienen que ver otra vez en audiencia, o solo lo presenta. Sí, buena pregunta. La única oportunidad en que el Ministerio Público puede modificar o corregir esos errores de forma es en la audiencia de etapa intermedia. No se puede antes ni se puede después, únicamente ahí de manera verbal, ya sea que lo haga de oficio o que lo haga a requerimiento de la defensa técnica, pero esa corrección va a ser en la audiencia de etapa intermedia ante el juez contralor de la investigación. Esa es la respuesta.
Ah, ok. O sea, en el mismo momento es que arreglan lo que estaba mal. Sí, en la En la audiencia de misma etapa audiencia. intermedia, correcto. En esa audiencia ahí Ah, es. Por ejemplo, ahí ok. dice, señor juez, aquí dice que el señor es de apellido Montenegro, pero el nombre correcto es Montenegro. Corrijo ese error. Señor juez, fíjese que no se encuentra la dirección para notificar a la abogada, pero la dirección es esta. Corrijo ese error. Es ahí de manera verbal y el juez cuando admite la acusación también va a decir que admite las correcciones hechas verbalmente por el Ministerio Público, las cuales constan en audio. Entonces, compañeros, la acusación alternativa es eso, es la que sigue la principal, no se da siempre, se da yo diría tal vez solo en el 5% de casos o menos, y es una facultad que tiene la Fiscalía cuando considera que pudiera existir alguna falta, algún elemento para condenar por un delito más grave, pero que por lo menos se condene o se abra juicio por un delito que tenga una pena menor. Y este apartado de acusación alternativa también va en el escrito de acusación. No sé si hay alguna otra pregunta. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. En conclusión, entonces, sí se cumple, pero con errores de forma y de fondo, ¿o no se cumple? La acusación que nos mandó de ejemplo. Es que yo me quedé con la duda porque ahí me confundí en ese pedacito. Sí, vuelvo a repetir lo que dije. Según el análisis que hicimos, no se cumple con los requisitos, porque aunque sean errores de forma, pero no se cumple con lo que indica el Código Procesal Penal, y si hay errores de fondo, menos, ¿verdad? Entonces, en este caso, para efectos académicos, para efectos científicos, mi criterio personal es que no se cumplió. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Licenciado, perdone. Fíjese que en el documento que usted nos envió, yo me percaté que la redacción de la acusación alternativa, al menos el Ministerio Público lo colocó, si no estoy mal, como después del tercer requisito de la acusación. Más o menos en la estructura de la acusación, ¿en qué parte se coloca la acusación alternativa? Excelente esa pregunta. La acusación alternativa va después de esto. Mire, inciso 2, después de esta relación clara y precisa, allí debe de ir lo que es la acusación alternativa. El código no lo dice expresamente, pero esto es para facilitarle al juez esa labor de contralor. Dice el juez, bueno, la principal es por asesinato, pero la alternativa es por homicidio. Entonces, lo más técnico es que vaya después de esto. Gracias, licenciado. Bien, ¿otra pregunta? Disculpe, yo había levantado mi mano. Cuando dice la acusación alternativa que debe ser una figura distinta, pero tiene que ser en la misma línea, ¿cierto? Correcto. O sea, no vamos a acusarlo por homicidio y luego lo vamos a acusar por robo agravado. Correcto. ¿Saben cómo se llama eso técnicamente? Tiene que ser el mismo bien jurídico tutelado. Si es un delito contra la vida, asesinato, homicidio. Si es un delito en contra de la libertad sexual, puede ser principal violación, alternativa agresión sexual. Si es un delito en contra de la propiedad, principal robo, alternativa hurto. Tiene que ser en la misma línea de ideas, pero no puede ser, por ejemplo, violencia contra la mujer principal y alternativa falsedad ideológica. No tienen absolutamente nada que ver, ¿verdad? Correcto. Gracias, Lic. José Mariano, adelante. Sí, licenciado, buenas noches. Una consulta. Estaba poniéndome a pensar un poquito ahí de que aquí la opción de cambiar de poder cambiar el delito, la alternativa le queda al Ministerio Público. Pero ¿qué pasa en este caso si pensamos que uno fuera la parte, los defensores, digo, uno puede pedir que se cambie el delito para que uno buscarle una menor pena al que uno está defendiendo? Sí se puede, pero lo que hace el abogado es que le pide al juez que si es su criterio judicial abrir a juicio, que abra, pero que modifique la calificación jurídica. Es decir, señor juez, ábrale a juicio por hurto, pero no por robo agravado. O señor juez, ábrale a juicio por encubrimiento, pero no por secuestro. Eso lo puede hacer el abogado defensor para que se le abra juicio por un delito que tiene una pena menor, por si acaso posteriormente se ha encontrado culpable. Bien, levanta la mano Elmer Dubón. El licenciado, mire, me quedó una duda. El juez bien puede cambiar el delito. Yo he escuchado que a veces el Ministerio Público le solicita que lo
sigue por un delito y el juez cambia el delito y le dice por otro del tipo de la misma línea, ¿verdad? Pero también tiene la facultad de... Sí, es lo que decíamos hace un momento. Puede modificar la calificación jurídica del delito, es decir, bueno, yo ya analicé la acusación, no abro a juicio por parricidio, pero sí abro por homicidio, pero siempre tiene que ser una figura relacionada y que sea menos grave, pero no voy a decir, miren, el señor estaba por posesión para el consumo, pero como yo le miro aspecto de pandillero, todo tatuado, a yo le voy a abrir por asociación ilícita. No, no se puede. De eso el juez lo debe de razonar, lo debe de fundamentar y por lo regular va a ser un delito con una sanción menor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Disculpe, ¿sí? Yo estuve en una audiencia donde la defensa, al final, cuando ya están concluyendo en la sentencia, dice que ella pide pues la absolución de su cliente, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero si no se puede, que solo le pongan tal cosa, ¿verdad? Ahorita no recuerdo bien. ¿Se puede hacer ahí en ese momento? Correcto. ¿La defensa lo puede pedir? También en el debate, el tribunal puede modificar la calificación jurídica del delito y condenar por un delito con una pena leve que inclusive puede ser conmutable. Eso también se da. Gracias. La pregunta me surge la duda de ¿la etapa intermedia ya es apertura a juicio o es previa a la apertura a juicio? No, la etapa intermedia es previa. ¿Cómo va a iniciar la etapa intermedia? Cuando el Ministerio Público presenta su acto conclusivo, que puede ser la acusación. ¿Y cómo va a finalizar? Va a finalizar ahí ya, en la audiencia, etapa intermedia, donde se puede abrir a juicio, clausurar o sobreseer. Muchas gracias, Lick, esa era mi duda. Licenciado, yo también tengo una duda. Adelante, Edna. Entonces se podría decir que el delito que se pone en la acusación alternativa debe ser con una pena menor que el de la acusación principal. Sí. Correcto, siempre va a ser así, compañeros. Miren, eso uno hasta se cansa en la práctica, cómo lo repite, y a veces los sujetos procesales como que fueran necios. Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia Fermín Ramírez versus el Estado de Guatemala. Es una sentencia como de 200 páginas. Miren, compañeros, ustedes, la mayoría son más jóvenes que yo. Fermín Ramírez era el peor ser humano que podía haber. Fermín Ramírez a una niña la violó y la macheteó. Y imagínense, eso es un monstruo. Sin embargo, ¿qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No dijo. Este señor Fermín Ramírez, él estaba siendo procesado por violación, pero no por asesinato. Entonces, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos gravísimos, ha dicho eso, que la acusación alternativa nunca puede ser más grave que la acusación principal. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, entonces en el chat vemos, dice Herbert, Lick, entonces debe cumplir a letra muerta los 5 pasos, efectivamente, y no a letra muerta, a letra viva, porque eso se va a materializar allí en la acusación, ahí es donde se le da vida al derecho. Si el legislador no quisiera que fueran estos 5 elementos, entonces pone solo 1 o 2, pero si el legislador dice 5 elementos, siempre van a ser 5. Truene, llueve o relampaguee, diría por ahí el dicho popular guatemalteco. Indica Juan José, Lick, aquí se pone en práctica un poco la lógica jurídica por parte de los juicios de razonamiento, efectivamente, pura lógica jurídica, no falacias. Y Javier indica, mi pregunta es cómo la acusación alternativa no hubiera al principio de no ser juzgado por el mismo hecho 2 veces. Es que no está siendo juzgado 2 veces, está siendo juzgado solo una vez. O se abre a juicio, o se sobresee, o se clausura, pero una sola vez. Y indica, entonces la extorsionista sigue libre. Bueno, es que aquí en este caso extorsionista no hay, porque si no hay elementos de investigación para abrir a juicio, la persona mantiene incólume su presunción de inocencia. Por eso estudiamos para ser abogados. ¿Qué es lo que le enseñan al abogado? Que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio público, justo y ante tribunal competente preestablecido. Si una persona no fue condenada ante un tribunal, es inocente, es decir, tiene un estado de inocencia, porque nosotros trabajamos con base a medios de investigación, no trabajamos con base a creencias, a supersticiones, a clamor popular o a chismes, únicamente con base a evidencia, y si no hay evidencia, la persona es inocente. Y licenciado, perdón,
Pero permítame, termino acá. Indica Ismelda, de los dos tipos de análisis, el de forma es el único, imagino que quiso decir, que se puede subsanar, o bien en la etapa intermedia verbalmente corregir los datos. Sí, los errores de forma son los que se pueden ahí subsanar, errores de forma leves, de fondo es lo que ya no se puede modificar. En este caso, si hay errores de fondo, se sobresee, sí, por lo regular se va a sobreseer. Por ejemplo, una acusación que no contenga tiempo, modo o lugar es un sobreseimiento seguro. A ver, pide la palabra Anthony, adelante. Licenciado, así como en un futuro ella vuelve a cometer ese delito, pueden utilizar estos antiguos, ¿cómo se podría decir? Este material como para usarlo en el proceso, en su enjuiciamiento. No se puede. El sobreseimiento cierra irrevocablemente el proceso a favor de una persona. Si vuelve a cometer un nuevo delito, el Ministerio Público vuelve a investigar, vuelve a recolectar evidencia, y si hay evidencia, se le abre a juicio. Si no hay evidencia, se sobresee y se mantiene el estado de inocencia. Gracias. A ver, Edgar, licenciado, perdón. Sí. Buenas noches, Lic. En el caso de que si en la audiencia el juez cambia la calificación jurídica, ¿el Ministerio Público tiene que cambiar la acusación o solamente obra en autos el cambio de calificación jurídica? Fíjese, buena pregunta, compañero. No. Como eso el juez lo hace de manera verbal, el auto de apertura a juicio queda grabado en un disco y ahí el juez dice, abro a juicio por tal delito. Y eso ahí queda en audio, ya no es necesario que se presente nuevamente una acusación por escrito. Licenciado, perdone, con lo último que decía el compañero Anthony, ahí me surgió duda con los casos de violencia contra la mujer. Cuando las mujeres denuncian, pues, supongamos a su marido, ¿verdad?, por violencia y ya una denuncia a la Fiscalía contra el femicidio, entonces vienen y después va a desistir de la denuncia. ¿Eso queda guardado como pruebas porque existe otro abuso contra la mujer o no? En derecho procesal penal no existe desistimiento. Eso existe en el proceso civil, ahí sí existe, pero aquí desistimiento no tenemos. Aquí en este caso, la agraviada, ¿verdad?, que es la mujer que supuestamente fue violentada, ella va a dar un testimonio. Ese testimonio lo va a valorar el juez en un juicio para ver si le da o no le da valor probatorio. Y en una etapa intermedia lo que va a valorar va a ser el acta, donde va la declaración para determinar si existe o no la probabilidad de que una persona haya cometido un hecho delictivo, pero en penal desistimiento eso no existe. Chile, me confundí con el término. Es que me sucedió que un conocido fue a denunciar a alguien, una mujer, y después fue como que a quitar la denuncia, me dijo ella, pero supuestamente le había quedado como en preregistro ahí al hombre, y próximamente si volvía a cometer algún acto así de violencia en contra de ella le iba a afectar, ¿verdad? Pero yo quería saber si era posible eso. Es que también eso de quitar la denuncia no existe. Quitar la denuncia es solo que yo me vaya a meter al expediente y hurte el acta de la denuncia, ¿verdad? Pero quitar denuncia no existe. Lo que puede pasar es que la mujer se retracte, porque la violencia contra la mujer es un círculo cultural, un círculo maligno, dañino, y las mujeres lamentablemente continúan siendo agredidas en gran cantidad, lamentablemente, ¿verdad? Pero ahí lo que sucede es que hay una retractación, ¿verdad? Ya va a depender de la estrategia de la defensa técnica o de la fiscalía que se le tome nueva declaración y ella diga que los hechos no ocurrieron. Obviamente se puede estar retractando. Eso es lo que sucede mucho en la práctica. ¿Y estos delitos no son perseguidos de oficio? Correcto. Todos los delitos de acción pública son perseguidos de oficio. O sea, el Ministerio Público continúa. Exacto. A ver, ¿otra pregunta? Cabal había levantado la mano precisamente para eso, que posiblemente por eso es que sigue de alguna manera ese proceso por ser ese tipo de delito de acción pública, ¿verdad? Correcto. Fíjense que lo que vamos a hacer con ustedes, compañeritos, es que vamos a dar una clase procesal penal, pero cómo se litiga en juzgados de femicidio, porque la violencia contra la mujer, sabían ustedes que es el delito más denunciado y es el más enjuiciado en Guatemala, ¿verdad? Y ya muy de cerca, lamentablemente, también está la extorsión, que es otro flagelo maligno, ¿verdad? Pero lamentablemente la violencia contra la mujer, como sucede mucho en la práctica, es muy denunciada y una gran cantidad de abogados penalistas se dedican a esto. Ahora en la práctica hemos visto infinidad
mujeres agredidas con lazo, con cable, machete, a patadas. Es increíble, ¿verdad? Cómo el ser humano se degrada y agrede a la pareja, ¿verdad? Pero vamos a dar una clase específicamente sobre el litigio en un juzgado de delitos de femicidio y violencia contra la mujer. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, perdón. Si hay dos personas, a ver, la de sexo femenino primero, las damas. Es que ya no me respondió en qué momento firma el abogado defensor y el acusado. Sí, la respuesta es esta: el abogado defensor y el acusado no firman la acusación únicamente la firma el fiscal, él la firma y la sella. El defensor y el sindicado no firman nada, todo es en la audiencia oral donde el juez va a dictar una resolución. Esa sería la respuesta. Perdón. ¿Sí? Entonces, en el caso del ejemplo que ayer nos dio de la acusación contra la señora Honora Montenegro Castillo, solo era de cambiar nada más el título por la acusación que se le hizo, en este caso por extorsión, porque los elementos de pruebas lo presentó quien planteó la demanda. En el caso del Ministerio Público, planteó los elementos de prueba y otros datos que servirían para poder acusar totalmente a esta persona. Pero como planteó por lavado de dinero, entonces no sé si es por eso de que no se le absolvió a ella. No, es que no se le absolvió, se sobreselló el proceso. Y se sobreselló, no recuerdo exactamente, pero fue por errores de fondo. Por eso fue que se sobreselló y es una resolución que está firme. Bien. Gracias, Lic. Entonces, compañeros, únicamente, como ya son las 7:03, les quiero preguntar, ¿les parece a ustedes, está bien esa metodología que hemos hecho de clases magistrales y en algunas ocasiones también dejar una hoja de trabajo con algún documento de la vida real? ¿Les parece esa metodología o no? Sí, licenciado. Está muy bueno. Yo les pregunto porque considero que es una forma de reforzar el conocimiento, es una forma que practiquen y que las tareas de la zona lo hagan en clase y no que los esté yo afligiendo ahí el fin de semana cuando ustedes pues desean descansar, ¿verdad? Entonces, si les parece así, vamos a continuar y el objetivo es que ustedes aprendan. Son documentos de la vida real, es lo que vemos todos los días en los órganos jurisdiccionales. Bueno. Licenciado, buenas noches. Adelante. Licenciado, disculpe, ¿habría alguna forma de que grabe la clase o algo así y nosotros lo podamos ver después? Es que la verdad, cuando vengo del trabajo a veces no me da tiempo de conectarme a la hora exacta en la que usted empieza, pero sí me gustaría como que repasarlas después porque sí siento que me cuesta un montón la clase procesal penal. Vamos a analizar esa idea de grabarlas. Yo recuerdo que en otros cursos ahí en YouTube me grababan, ahí lo miraban, no sé si aquí también tienen ese sistema, pero lo vamos a considerar, compañera, con mucho gusto. Mire, licenciado. Un compañero Elmer, adelante. Fíjese que yo lo que le sugeriría pues un poco más de tiempo con los documentos, un día anterior o algo, si se pudiera resolver en la clase, pero un poquito más de tiempo, yo pienso, para que uno analice bien, porque